Hola Mariano, un placer estar con vos. Igualmente. Bueno, te quedaste sin ver el partido, vos también, ¿no? Sí, la ¿Eh? verdad que con ganas, me quedé con ganas, ¿Eh? Bueno, a ver, como estamos todo, ¿no? como todo, ¿no? Y claro, la verdad que uno no entiende estas decisiones, ¿no? Del país hermano. Facundo, recién acá charlábamos si está capacitada la política argentina para sentarse a consensuar tres o cuatro políticas que nos saquen de este estancamiento que tenemos. Bueno, la verdad que el punto es el más importante. Argentina viene involucionando hace décadas en las variables de pobreza económicas, educativas. Es un país que involuciona sin tener una guerra. Es uno de los pocos países del mundo y la única manera de salir es un gran acuerdo, pero con ideas. Y no un acuerdo político para que se sostengan las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre y lo mismo de siempre. Un acuerdo para encarar el progreso y el desarrollo. Creo que es necesario, creo que lo debió haber hecho el gobierno anterior, lo debió haber hecho este gobierno, y si no hacemos eso, si un 60-70% de las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en un proyecto estratégico de país que es más valor agregado en todo lo que exportamos, y eso requiere educación, salud, instituciones de calidad, calidad institucional, abrirnos al mundo. Es decir, no solo tenemos que tener un acuerdo, sino un acuerdo que nos lleve al progreso. Argentina, lamentablemente, si no hace eso, va a seguir generando pobreza, desigualdad y decadencia. Por eso esta elección es muy importante y le pido a la gente que vaya a votar. El acto de rebeldía no es no votar, es ir a votar en contra de lo mismo de siempre, de las fórmulas de siempre y las prácticas de siempre. ¿Cómo va a encontrar la gente que vote por la oposición a esa misma oposición a partir de noviembre? ¿No? ¿Los va a encontrar todos Unida, juntos? ¿Los va a encontrar unidos? unida pero con diferente identidad. Mm. Nosotros venimos acá a plantear una nueva identidad. A nosotros nos está apoyando mucha gente en la calle. Permanentemente recorro el conurbano y el interior que dice: Facundo había decidido no votar más por lo que fue Cambiemos y ahora vuelvo a apostar porque hay una nueva identidad, hay un salto cualitativo y hay gente incluso que nunca había votado a Cambiemos que nos va a apoyar. Así que me parece que la mejor opción para ganarle al kirchnerismo somos nosotros, porque creo que juntamos más votos que nunca no había votado, que estaban defraudados. Así que creo que lo que se decide el 12 es la identidad de la oposición para ganarle al kirchnerismo, no solo ahora, sino en el 23. ¿Qué estás encontrando caminando la provincia de Buenos Aires? ¿Con qué te topaste? A ver, contanos alguna situación así que te haya llamado la atención. Mira, una mujer en Quilmes me dijo: Facundo, tengo miedo porque llego a casa tarde, cuando oscurece, y tengo miedo siempre, todos los días, que me roben lo único que tengo, es el celular, unos pocos pesos en la billetera, pero tengo un miedo más profundo, que mi único hijo sea llevado por la droga, o me lo robe la droga, el narcotráfico, o que se quiera ir del país. O sea, la sociedad está muy frustrada, Mariano, está desencantada, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree incluso en la educación como motor del progreso, como creíamos vos y yo y muchos de lo que están mirando acá. Y por eso el desafío de la Argentina no es una ley o un parche más, es cambiar el clima de época. El desafío mayor que tenemos los dirigentes, los futuros dirigentes, es transformar la resignación en esperanza. Las sociedades se mueven por dos cosas: por miedo y por esperanza. Hoy hay miedo y tenemos que convocar a todos, porque la salida es de abajo para arriba, porque hay mucha gente que no quiere que nada cambie. Hay un sistema que pone millones y millones de pesos para que nada cambie. Por suerte está emergiendo algo de abajo para arriba, que es un espiral virtuoso que está convocando a todos a salir por arriba del laberinto. Como decía Marechal, se sale del laberinto en que estamos por arriba, no por el medio. ¿Por qué crees que la campaña ha tomado una vulgaridad en los términos, como por ejemplo cuando escuchamos el tema, déjame decirlo a mí, garchar por un lado, que el que fuma un porro en Palermo y no es lo mismo que en la 1114, como dijo María Eugenia? Digo, todas estas cuestiones, ¿no? Para cooptar a los jóvenes. ¿Por qué crees que ha tomado ese tinte la campaña? Y es mucho más triste que estamos en la peor crisis de la historia argentina, quizás. La Ujú, pandemia es una crisis multidimensional, es una crisis de salud, económica, educativa, ujú. psicológica, ética, geopolítica, en un país pobre. O sea, que había que reconstruir la Argentina antes de la pandemia y ahora hay que reconstruirla con mucho más esfuerzo. Y escuchamos esta pelea, como bien dijiste vos, vulgar, porque no hay ideas. Y déjame decirte algo que vengo repitiendo, pero es lo que siente la sociedad. La sociedad es como si está una familia en la sala de espera de un hospital o de un sanatorio. Ujú. El familiar está en terapia intensiva, es Argentina, y la familia imagina que los médicos se están dedicando al paciente, que está grave, que es la Argentina. Y se empieza a enterar que los médicos en realidad no están interesados en curar al paciente, están peleando por la mejor oficina,
por la mejor cochera para el auto, por el mejor guardapolvo. Eso es lo que pasa. La dirigencia está totalmente desconectada de una sociedad que tiene mucho más sentido común que su dirigencia. Vos le diste una nota a 24.com, dicho sea de paso, si quieren ingresar a nuestro portal a 24.com pueden encontrar allí esa charla que mantuvieron nuestros periodistas con Facundo, donde dijo, basta de narcisismo. ¿A qué te referías con el tema basta de narcisismos? Que en la Argentina hubo proyectos personalistas y lo que necesitamos para ser un país desarrollado, para tener más igualdad, menos pobreza, más crecimiento, dejar de fabricar pobreza y generar riqueza, es un proyecto de Estado, un proyecto de país. Los países que se han desarrollado han logrado ponerse de acuerdo en cosas básicas como calidad institucional. La diferencia entre Uruguay y Argentina es la calidad institucional. La diferencia entre Costa Rica y Nicaragua es la calidad institucional. Calidad institucional, exportar más valor agregado, y ese es un pueblo educado, con salud, bien nutrido, con educación de calidad, con ciencia y tecnología vinculada a la producción, abrirnos al mundo. Esas son cosas básicas que son claves para el desarrollo, porque acá el problema económico de la Argentina, sí, Mariano, es la falta de confianza. Claro. No hay confianza. Los argentinos no tenemos confianza en la Argentina, ni los de afuera confían en nosotros. El otro problema económico que tenemos es las políticas pendulares. Pasamos de un lado al otro cada 3, 4 años y además no producimos lo suficiente. Y estamos hablando hace décadas de los síntomas, que son la inflación, el dólar, los diversos dólares, la fuga de capitales. Lo que tenemos que hablar es de las causas de una economía que no para de caer. Y las causas son la falta de productividad, de confianza y las políticas pendulares. Yo te voy a reiterar una pregunta que te hice cuando viniste acá al piso con Leo esa tarde, y es, ¿cómo te imaginás después de diciembre un espacio donde vos tenés los llamados halcones ligados a Patricia Bullrich y demás a lo más estricto del PRO, Horacio Larreta, Santilli, Margarita, los radicales que vos encarnás, el otro sector de los radicales? Digo, ¿cómo te imaginás un frente amplio para sacar a la Argentina con tanta diversidad? Y incluyo a Carrió también, me faltaba Carrió, ¿no? Bueno, me imagino una coalición amplia, diversa, pero que no sea un solo espacio. Las coaliciones políticas, no hay que asustarse por esto, tienen diferentes identidades. Acá quizás estuvimos acostumbrados a una coalición que tenía un color predominante. Yo me imagino una coalición, claramente para enfrentar el modelo de kirchnerista, que es un modelo que atrasa, que lo podemos ver en Santa Cruz o en Formosa o en Venezuela. Me parece que para enfrentar ese modelo necesitamos una coalición que no tenga un solo color, que tenga varios colores. Eso le va a dar más fortaleza a la coalición y es lo que está generando. Yo no solo represento a los radicales, me excede esto que estamos haciendo. Tiene peronismo, tiene radicalismo, tiene muchos ciudadanos como yo que dan el primer paso. Entonces tiene progresismo, tiene PRO. Me parece que la coalición va a cambiar y va a tener, en vez de un color predominante, casi el 90% de un color, va a tener varios colores. Y eso va a fortalecer la coalición. Eso va a ser más importante la posibilidad de tener, no solo de ganarle al kirchnerismo, sino de transformar la Argentina, porque ya se le ganó al kirchnerismo y si no se logró la transformación de Argentina. Y déjame decirte esto que es muy importante para mí. A la Argentina, Mariano, no solo hay que administrarla bien, hay que inspirarla. Es un país resignado, deprimido, que no cree en nada. Y creo que la inspiración no pasa por la dirigencia, pasa porque sí, la sociedad, como fue con la democracia, se une para encarar la modernidad. Hernán. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Facundo, a ver, me parece que vamos a coincidir que en relación a los efectos de la pandemia, el sector de las telecomunicaciones es trascendente, es decir, nos permite estar adentro o afuera, diría. Ya pasaba antes, pero creo que la pandemia lo ha puesto muy sobre relieve. ¿Qué pensás respecto de la decisión de considerarlo un bien público? Bueno, necesitamos discutir seriamente. Claramente el mundo se basa en la conectividad, así que necesitamos una ley de conectividad universal. Esa es una de las cosas por las que vamos a trabajar, pero hay que discutirlo seriamente. En la Argentina siempre se ideologiza todo y nosotros tenemos que discutir las leyes en marco de un proyecto de país. Así que claramente la economía del siglo XXI es el conocimiento, la economía del siglo XXI es la educación, la ciencia y la tecnología, y claramente vinculado al sector productivo, y todos tenemos que estar conectados. Así que claramente estoy a favor de discutir una ley de conectividad universal, pero no hay que hacerlo en el marco de las apuradas de una campaña electoral. Merecemos una discusión seria sobre el tema, que es uno de los temas fundamentales incluso para el trabajo del futuro. Pero una de las cosas que tenemos que hacer acá es discutir una ley de emergencia laboral. Tenemos una ley de emergencia económica
y tenemos una ley de emergencia sanitaria, pero no tenemos una ley de emergencia laboral. La gente no quiere planes, quiere trabajo, y el trabajo está muy vinculado con la educación para el trabajo y con la conectividad. Pero las tarifas de telecomunicaciones, ¿deberían estar reguladas, sí o no? Bueno, es un tema que hay que debatirlo bien, porque tenemos que tener diferentes estrategias. Hay gente que no puede pagar y hay que ayudarlas. Hay gente que tiene que tener este acceso, pero no puede pagar porque es muy vulnerable y el Estado tiene que... Pero eso no quiere decir que el Estado sea el que asfixia a todas las empresas de este sector. Así que es una ley que merece una discusión y no hay blanco-negro. Merece una buena discusión en el Congreso. ¿Qué te parece cuando ves las imágenes de televisión o circulás por el centro, ¿no?, de Buenos Aires y ves a los movimientos sociales en la calle? Una imagen inédita en un gobierno peronista, ¿no? Ver tanto pedido social allí frente al edificio del Ministerio de Desarrollo. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué ocurrencia tenés o qué proyecto tenés para comenzar a sacar a esa gente de los planes? Bueno, eso es una de las cosas que quedó pendiente también de Cambiemos, que no se convirtieron tantos planes en trabajo. La gente, cuando yo recorro el conurbano profundo, me dice, doctor, no queremos planes, queremos trabajar, la dignidad del trabajo. Y eso hay que hacer mucho, recién lo comentaba, hay que hacer una ley de emergencia laboral. La gente necesita trabajar, para eso tenemos que dejar de asfixiar a las pymes. En el conurbano el 90% de las empresas son pymes de menos de 10 personas. Tenemos que facilitar, reducir impuestos, sobre todo reducir impuestos en los sectores que han sido afectados por la pandemia, en los hoteles, en los gastronómicos. También tenemos que educar para el trabajo, necesitamos que hacer institutos de formación. En nuestro equipo tenemos un gran plan para hacer un instituto de formación para el trabajo, de formación, de educación para el trabajo. Yo creo que la salida es trabajando y creo que si no hay un gran cambio de paradigma en la Argentina, lamentablemente vamos a ver estas protestas por mucho tiempo, porque la Argentina, como te digo, necesita un gran giro hacia la modernidad. Venimos administrando pobreza hace décadas y nadie puede tener la primera piedra. Uh-huh. Y con respecto a la justicia, que tanto ha estado en boca de todos durante este año y medio, inclusive ha habido cambios de tribunales, cambios de jueces, ¿no? De alguna manera el partido de gobierno utilizó el tiempo de confinamiento para avanzar sobre determinadas cuestiones. ¿Qué visión tenés sobre las causas que tiene Cristina Fernández y varios funcionarios, exfuncionarios? Bueno, yo soy muy crítico del modelo de Santa Cruz. Para mí no es tanto el modelo Venezuela, es Santa Cruz. Lo que quiere el kirchnerismo básicamente es lo que está haciendo en Santa Cruz, donde la justicia es adicta, donde no hay actividad privada casi, donde está asfixiada la actividad privada y donde la actividad privada está muy ligada al poder, donde hay una crisis de salud y de educación tremenda. La crisis de educación es más grave que el desastre que se hizo en la provincia de Buenos Aires con un año y medio sin clases, que tiene un impacto de años, de décadas, te diría, en la educación y la salud mental. Así que el modelo de Santa Cruz es lo que no queremos en la Argentina. Por eso una coalición fuerte que proponga y que sostenga una calidad institucional es clave, y por eso ganar esta elección es clave, y por eso este paso es clave, porque una nueva identidad en la oposición nos va a permitir una oposición más amplia, más abierta, no con el envión del 19, no con el envión del 2015 al 19, nos va a permitir ganarle al kirchnerismo, que claramente quiere el modelo Santa Cruz, el modelo de Formosa, donde el Estado tiene una justicia adicta y controla todo y asfixia todo. Uh-huh. Hernán, ¿querías hacer una pregunta más? No, la verdad que no. ¿No? Bueno, no. Cori. Sí, Manes, más allá de lo que pase el próximo fin de semana en Las PASO, ya dijo que el 13 posiblemente se junten a tomar un café con Santilli. ¿Qué es lo primero, más allá de lo que suceda, que le vas a decir a Santilli? Bueno, vamos a hablar de cómo ganarle al kirchnerismo y transformar el país, porque ya se le ganó al kirchnerismo, pero no se pudo transformar el país. Me parece que el desafío ahora en noviembre es ganarle a este modelo que planteé y que no queremos, y cómo transformamos después, cómo ampliamos la coalición, cómo hacemos un acuerdo hacia el 23 y luego del 23 para no solo ganar una elección o ganarle a un modelo que no queremos, sino transformar la Argentina de una vez por todas hacia el progreso de la modernidad. Uh-huh. Hernán. Sí, Facundo, recién Mariano te preguntaba en relación a la cuestión de la justicia. ¿Qué pensás respecto de los encuentros que tuvo el expresidente Mauricio Macri en Olivos, particularmente con el juez Borinsky? Bueno, mirá, es una buena cosa que me diferencia incluso de la lista que va a enfrentarnos en Las PASO, que yo el otro día denuncié que me parece mal que una legisladora de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos
haya pagado el sueldo de su empleada con plata de la legislatura. Si me parece mal lo que acabo de plantear de la conexión entre el poder ejecutivo y el poder judicial, también me parece mal de este lado. O sea, una de las cosas que me diferencia es que si vemos la paja en el ojo ajeno, también la tenemos que ver en el nuestro. Así que me parece mal, me parece que un país con calidad institucional, lo dije antes, es la diferencia entre Costa Rica o Nicaragua, entre Uruguay y Argentina. Las instituciones son claves. Hay un gran trabajo, hay un gran libro que explica por qué fallan los países. Y el mayor denominador común de por qué fallan los países son las instituciones pobres. Así que me parece que si está mal del otro lado, también está mal de nuestro lado que hagamos eso. Recién también estábamos repasando la frase de Mauricio Macri de esta semana, que dijo, hay que ganarle al Frente de Todos, porque si no cambian se tienen que ir. ¿Qué te dejó esa frase esta semana? A mí me parece que la dirigencia está hablando un lenguaje diferente a lo que le pasa a la sociedad. Veo una dirigencia totalmente aislada de lo que está pasando en la calle. La gente en la calle quiere trabajo, quiere que sus hijos no se vayan del país. Una cosa que estoy viendo, que los chicos de todas clases sociales se quieren ir. Y las madres y los padres tienen mucho miedo a que se vayan los hijos. La gente quiere un rumbo para el país, cierta perspectiva de un rumbo hacia el crecimiento, hacia el progreso, y la dirigencia está discutiendo como una telenovela sus proyectos personales. Así que una de las cosas que tengo para decir en este tema es que la dirigencia tiene que volver a hablar el lenguaje de la sociedad, de la gente, que es educación, trabajo y un proyecto de país. Imagino yo que en esas recorridas por el conurbano te llamará la atención cómo en un país tan rico haya tan poca distribución de la riqueza, ¿no? Sos un hombre del interior bonaerense, sos un hombre que te criaste en una ciudad como Salto. Digo, la denuncia de los movimientos sociales es que el alimento no llega a los comedores. Digo, y eso, y acá lo conecto con lo que ha sido tu sabiduría en todos estos años, el cerebro, ¿no? Un chico mal alimentado tiene hipotecado el futuro, ¿no, Facundo? Es así, por eso nosotros vamos a trabajar en la primera infancia, que es algo clave en un país. Hoy la economía de los países, el mundo cambió, podemos aceptarlo o no, pero el mundo se basa en el valor agregado que generan los países y para eso hay que tener un pueblo bien nutrido, bien educado, bien estimulado, con salud. La discusión económica en el mundo son la educación, los sistemas científicos y tecnológicos. Y a mí me parece que en la Argentina tenemos una creencia que es falsa, que somos un país rico. Somos un país pobre. También creemos que somos ricos en recursos naturales y per cápita somos el país 47 o estamos a la altura de los países número 40, 45, 47 en recursos naturales per cápita. Y hoy los recursos naturales no son la economía del mundo. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao y no tienen ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza no tiene cacao y tiene un impacto en la industria del chocolate tremenda porque tiene instituciones, marca, conocimiento, exportaciones, se abre al mundo. Entonces, no somos un país rico, somos un país potencialmente rico y además no estamos en vías de desarrollo porque no estamos invirtiendo en la primera infancia, en la educación, en la salud, en la ciencia y tecnología que hace desarrollado a los países. De todas maneras es todo un desafío porque vos hablas de un país pobre, ¿no? Hablas de un país que necesita refundarse y demás, pero también es un país donde no puede quedar más gente afuera. Digo, ¿cómo haces para contener a ese 42% que hoy está afuera? Porque siempre es el debate del péndulo económico, ¿no? Si hacemos populismo o ajustamos. Nunca hay un término medio, nunca hay una salida consensuada donde queden la menor cantidad de víctimas en el medio. ¿Se entiende a dónde voy? Perfecto. A mí me acusan de falta de experiencia. Y el que ha llevado a este desastre es el político con experiencia. Acá han gestionado la Argentina ex gobernadores, ex intendentes. Acá la gente con esa experiencia ha llevado a un país potencialmente rico a que casi la mitad de la población, como bien decís, Mariano, esté excluida. Claro. Así que nosotros no queremos esa experiencia. Nosotros no queremos la experiencia de la corrupción sistémica. No queremos la experiencia de una inflación que nos come los salarios todos los meses. Esa experiencia no queremos. Lo que queremos es tratar de lograr de abajo para arriba una experiencia que nos encamine al desarrollo. Y la única manera de que esto ocurra, Mariano, nos guste o no, es que como pasó con la democracia, millones de personas se unan para encarar la Argentina en la modernidad. Porque un político no va a dar trabajo en Argentina. Un político no va a abrir fábricas en un mundo basado en las ideas.
si nosotros los argentinos no nos decidimos a votar en forma diferente y votamos lo mismo de siempre, las mismas prácticas de siempre y la misma fórmula de siempre, vamos a seguir administrando pobreza y desigualdad. No, yo te lo preguntaba porque todos los candidatos que he escuchado en todos estos días hablan del tema de retoques en la reforma laboral o retoques en la ley laboral para generar trabajo y demás. Pero la experiencia de los 90, cuando retocaron la ley laboral, fue flexibilización laboral y fue más laburo que se perdió. Sí. ¿O estoy mintiendo? Totalmente. Entonces, O sea, ¿cómo haces para reformar la ley de contrato de trabajo? ¿Cómo haces para reformarlo? ¿De qué manera? Para que no se pierdan derechos adquiridos. Porque en el medio tenés a los gremios también, Facundo, que son un movimiento fuerte. Tenemos un mundo que cambió. Claro. El mundo hoy no se basa en las materias primas, se basa en las ideas. Y déjame decirte, ya que nombraste a los 90, Cavallo logró frenar la inflación y no hubo un crecimiento inclusivo. No. Dujovne bajó el déficit fiscal y tampoco hubo crecimiento ni inversión tanto. No. Y ahora quizás hay un poco de superávit y tampoco hay inversión. ¿Por qué? Porque no hay confianza. El mayor problema económico argentino es la confianza. Los argentinos no creemos en la Argentina y los de afuera tampoco creen en la Argentina. Además, las políticas pendulares es otro problema económico, otra causa importante del problema económico. Desde que yo era chico miraba programas de televisión que hablamos de la inflación, del fuga de capital y de dólares varios. Seguimos hablando de los síntomas. Las causas son falta de confianza, políticas pendulares y falta de productividad. Bien, Facundo, gracias. Ha sido un placer realmente. Gracias. Un placer. Saludos a todos.